Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un saludo de parte de mi esposa y mío y esperemos que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. El pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo número 1, versos del 1 al 14. Hoy en día hay mucha gente que se dice ser cristiana, sin embargo, sus actitudes, sus acciones, cómo llevan su vida parece que no reflejan aquello que profesan. Si hoy yo le preguntara a cada uno de los que está escuchando este mensaje, ¿cuál es su plan de vida?, le aseguro que habría respuestas muy distintas. Esto no significa que todas las respuestas están equivocadas. Pero lo que sí podemos ver en la Biblia es que hay un patrón, hay una tendencia en las vidas de aquellos que son seguidores de Cristo. Independientemente de cuál sea nuestra respuesta a esta pregunta, a la luz del pasaje del día de hoy, debemos de identificarnos con las características que leeremos en el texto. Estos rasgos son muy característicos, son evidentes en la vida de los creyentes. Pero esto no depende de qué tanta inteligencia nosotros tengamos, cuántos talentos hayamos desarrollado o inclusive qué tan buena moral nosotros tengamos. Esto depende únicamente del conocimiento que nosotros tenemos de la voluntad de Dios y de la obra que Él ha hecho en nosotros a través del Evangelio. La pregunta de esta noche es: ¿cómo se ve una vida que agrada a Dios? Le invito a me acompañe a orar a Dios para que sea Él quien nos guíe en esta noche. Dios, venimos delante de ti pidiéndote tu sabiduría para que tú nos ayudes a entender tu palabra, a poder aplicarla, a poder vivirla, Padre. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida eterna, Señor, y queremos que sea vida en nosotros, Señor. Que no sea un mensaje más, sino que realmente penetre en nuestros corazones y pueda hacer una obra nueva a través de tu Espíritu Santo, Señor. Danos gracia para poder entender tu mensaje, danos gracia para oír y danos la fuerza y el poder, Señor, para poder obedecer tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como les mencionaba, vamos a estar estudiando la carta a los Colosenses, el primer capítulo. Un poco del contexto de esta carta es que Pablo escribe a los colosenses estando en la cárcel. Y más aún, Pablo ni siquiera conocía a esta congregación. Él había llegado a escuchar de ellos por medio del hermano Epafras, quien probablemente se dice que había iniciado la iglesia en Colosas, pero que por el momento se encontraba acompañando a Pablo en sus prisiones. El propósito central de esta carta es para que los colosenses puedan recordar cuál es el verdadero evangelio, ya que existían falsas enseñanzas que querían añadirle obras al evangelio, o por otro lado, querían restarle mérito a la obra y persona de Jesucristo. Entonces Pablo, aún sin conocer a estos creyentes, decide escribirles esta carta con este propósito. Y vamos a ver en este primer capítulo cómo esto es así. Acompáñenme a leer los primeros versículos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como toda carta, sabemos que tiene algunos elementos que aquí podemos ver claramente. Primero, Pablo se presenta a él y a Timoteo como los remitentes de esta carta. Ahora, dentro del saludo que estamos leyendo en el versículo 1, Pablo menciona algo que tal vez podríamos pasar por desapercibido. ¿Por qué? Pues porque si nosotros leemos cualquiera de las cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias, más o menos inicia del mismo modo. ¿Cuáles son estas palabras? Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él tenía un claro entendimiento de qué era lo que Dios quería que él fuera e hiciera. Y nosotros vamos a ver más adelante en este pasaje que también debemos de tener ese mismo entendimiento. Debemos de conocer la voluntad de Dios para, como viene la pregunta al inicio, poder vivir vidas que le agraden a Él. Entonces,
a pesar de que es la introducción, aquí vemos también parte del mensaje central. Vamos al versículo número 2. Es un saludo ahora a los destinatarios, que en este caso era la iglesia de Colosas. Y les dice gracia y paz. Recordemos que Pablo no conocía a esta iglesia, pero sabiendo que son sus hermanos, puede escribirle estas palabras que solo los que somos hijos de Dios podemos experimentar. Gracia de Dios y paz de Dios y con Dios. Es lo único que nosotros necesitamos, pero lamentablemente, hermanos, muchas veces lo olvidamos. Tal vez vivimos nuestra vida ignorando o olvidando estas verdades. Pongamos de ejemplo este año. Yo creo que en cualquier medida ha sido un año difícil para muchos, lleno de incertidumbre, lleno de dificultades, pero los que somos hijos de Dios, en ningún instante hemos perdido ni su gracia ni su paz. Y esto no es algo que debemos de poner a la ligera. Esto no es una fórmula mágica al decir gracia y paz que al instante resuelve nuestros problemas y desaparecen las dificultades. El sufrimiento es real, los problemas son reales, pero su gracia y su paz son aún más reales, hermanos. Este saludo es un recordatorio para nosotros de que en todo momento, como dice la carta a los Hebreos, nosotros podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si usted está escuchando esto y es un hijo de Dios, estas primeras palabras nos recuerdan las bendiciones que como hijos de Dios tenemos independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Es como si estuviéramos en nuestra casa, nos da hambre y alguien nos recuerda, abre tu refri y ahí tienes comida. Lo mismo nos está diciendo Pablo aquí. En medio de momentos difíciles y adversos, la gracia de Dios y su paz están con nosotros. Después del saludo, Pablo continúa su carta y ahora comienza una oración que es una acción de gracias. En estos versos nosotros vemos cómo el apóstol Pablo reacciona al escuchar del testimonio de esta iglesia en Colosas y destaca 3 aspectos que nosotros encontramos en una vida que agrada a Dios: fe, esperanza y amor. Hay algunos que han dicho que estas 3 cosas son las que resumen la vida del creyente: la fe, la esperanza y el amor. Recordando nuestra pregunta, ¿cómo se ve una vida que agrada a Dios? Una vida que agrada a Dios, hermanos, posee una fe visible. Acompáñenme a los versos 3 y 4. Dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A mí me sorprende leer estas palabras, hermano, porque lo que nos muestra aquí es que el saber que nuestros hermanos andan en la fe es uno de muchísimos motivos que tenemos para ir delante de Dios en gratitud y en oración. Pero viene la pregunta inmediata: ¿cuántos de nosotros realmente lo hacemos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros doblamos rodilla, miramos al cielo y dijimos: gracias, Señor, por la salvación que estoy viendo en esta persona? Gracias, Dios, por mi hermano tal. Yo creo que por el contrario, muchas veces parece que hasta nos molesta ver nuevos creyentes. Hay frases que por ahí a veces se mencionan, como por ejemplo: sí, claro, está en su primer amor, ya se le va a pasar. O unas personas muy espirituales diciendo: pues hay que esperar a ver si realmente es un verdadero creyente. O alguien que siente un poco de celo porque aquella persona está haciendo lo que dice el Evangelio, está predicando, está compartiendo a otros de su fe. Y luego llega esta persona y dice: pues yo tengo más años en Cristo que Él, ¿qué me va a venir a enseñar Él a mí? Yo tengo más edad que Él. Y muchas otras cosas que tal vez son las reacciones que tenemos al ver la fe de otros, cuando aquí no vemos nada de eso.
Lo que podemos ver es a Pablo agradecido por la fe y la unidad en el cuerpo de Cristo. Y que Dios nos perdone, hermanos, si nosotros hemos tomado en algún momento estas actitudes contra otros de nuestros hermanos, porque esto para nada refleja el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero ahora pongámonos del otro lado. La otra pregunta es si acaso nuestra fe y nuestro amor son visibles para otros como lo era visible para Pablo. ¿O qué es lo que es visible en nuestras vidas? ¿Será que solo hablamos de nosotros, nuestros logros, las posesiones que hemos adquirido, lo último que compramos o lo más novedoso que acabamos de adquirir? ¿O nos la vivimos quejándonos y peleando con la gente, quejándonos con creyentes y con no creyentes acerca de cualquier persona? O tal vez vivimos con temor y con ansiedad acerca del presente, de lo que estamos viendo o del futuro que aún está por venir y estamos nosotros llenos de temores y viviendo con actitudes que pues no reflejan una confianza en Dios. ¿Qué es lo que es evidente a los demás acerca de nuestras vidas, hermanos? Esta pregunta es importante porque lo que se manifiesta externamente es el fruto de en dónde o en qué tenemos depositada nuestra esperanza. Más adelante vamos a ver en dónde estaba depositada la esperanza de estos colosenses que Pablo destaca. Ahora, si observan, en estos versículos, Pablo está uniendo la fe y el amor. Él dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La realidad es que prácticamente estos dos son inseparables. Si recordamos en la carta de Santiago, cuando él estaba diciendo, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré con mi fe mis obras. No podemos nosotros decir que tenemos una fe en Dios y no mover ni un solo dedo. Pues por eso que van de la mano la fe y el amor. Y recordemos ahora la carta a los Corintios donde dice que podemos hacer las 1,000,000 maravillas en este mundo, podemos dar todo nuestro dinero a los pobres, podemos hacer muchísimas cosas en nombre del Señor tal vez, pero dice Pablo, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, vengo a ser como nada. Nuestra fe se demuestra por obras y esas obras tienen que ser visible el amor dentro de ellas, si no, de nada sirve. Veamos ahora el siguiente punto, que es dónde está la esperanza que produce el Evangelio y cuál es su efecto. ¿Cómo se ve una vida que agrada a Dios? Una vida que agrada a Dios encuentra su esperanza en los cielos. Continuemos leyendo el pasaje. Dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, en el Evangelio hay esperanza. Y esta esperanza, esta palabra esperanza, no es un buen deseo o no es algo incierto que puede que suceda, puede que no suceda. Más bien es la espera de algo que por cierto va a ocurrir. En este versículo 5 nos dice que tenemos esperanza en los cielos y no en la tierra. Y esta es una de las distinciones que posee el creyente. Alguien que no conoce el Evangelio tiene sus ojos puestos aquí en la tierra y está buscando qué es lo que puede llegar a hacer o a obtener. Tiene su mirada en quién es el nuevo gobierno, qué es lo que acaba de pasar, qué va a venir el próximo año. Es lo único en lo que está pensando una persona con la mirada aquí. Pero el creyente pone sus ojos en el cielo, donde ya hay realidades más reales que lo que nosotros podemos ver aquí materialmente. ¿Cuáles son esas verdades? Ya somos hijos de Dios, ya tenemos nosotros vida eterna, ya Cristo venció a la muerte
Y aun cuando muchas de estas cosas, como los cielos nuevos y la tierra nueva, aún no se manifiestan totalmente, aún no podemos ver la gloria de Dios en todo su esplendor y esta nueva creación, es algo que va a ocurrir, es nuestra esperanza, es algo que tenemos por seguro. Y esto, hermanos, es lo que produce el Evangelio, una mirada fija en cosas inconmovibles, en cosas que no van a pasar, en cosas y verdades eternas. Y eso es algo que se ve en la vida de alguien que agrada a Dios. No toma decisiones mirando el plano únicamente terrenal. Tiene sus ojos, como dice Hebreos, viendo al invisible, puestos sus ojos en Jesús. El siguiente verso, el versículo número 6, nos muestra cómo la palabra verdadera del Evangelio se ha expandido. Y esto es algo que Dios mandó en las Escrituras. Pero esta tarea no ha terminado. Recordemos la gran comisión que Cristo les dio a sus discípulos en Mateo 28:19. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como hijos de Dios, nosotros debemos de predicar este Evangelio que hemos recibido para que asimismo otras personas puedan poner su esperanza en los cielos y no en la tierra. Pero ahora veamos también este mismo verso 6, nos dice que no solo crece de manera geográfica, nos dice que lleva fruto y crece dentro de nosotros desde el día que oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad. El Evangelio produce esperanza. La esperanza produce fe y produce amor. Este último, el amor, no es de nosotros, no es algo que nosotros damos. Es algo que proviene del Espíritu de Dios. Una vida que agrada a Dios es una vida que manifiesta el amor del Espíritu. Leamos los versos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí primeramente vemos el ejemplo del hermano Epafras. Él es alguien que ha entendido el Evangelio, alguien que tiene su esperanza en los cielos, que manifiesta fe y manifiesta amor. ¿Y qué es lo primero que hace alguien con estas características? Es mostrar y compartir el Evangelio a otros. Es lo que hizo Epafras en Colosas. Él compartió y predicó el Evangelio a otros y gracias al favor de Dios se pudo formar la primera congregación en Colosas. Nosotros, hermanos, necesitamos tener a nuestro alrededor Epafras en nuestras vidas que nos prediquen el Evangelio y de quien nosotros podamos aprender. Y gracias a Dios, es así, hermanos. Cada domingo nuestro pastor predica la palabra del Señor y nos enseña, y también tenemos maestros en la iglesia de quienes nosotros podemos aprender. Las excusas yo creo que vienen de nosotros, de decir no tengo tiempo para escuchar, no tengo tiempo para meterme a cursos, no tengo tiempo para aprender. Pero la realidad es que si somos hijos de Dios, si somos creyentes, es nuestra parte de nuestra naturaleza el integrarnos en la iglesia local para seguir creciendo. Y esto es algo que nosotros debemos hacer. Pero ahora también nosotros debemos ser como Epafras para otros. Dice el verso 7 que Epafras era un fiel ministro de Cristo para otros. Y esto es lo mejor que nosotros podemos dar. Sean nuestros amigos, sean compañeros, sean hijos, padres. Lo mejor que nosotros podemos hacer en esta tierra es presentarles a un Cristo verdadero, a un Cristo completo, aquel que puede librar sus vidas de la condenación eterna. El verso 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor que aquí se describe no es uno que podemos producir, esto es algo que viene del Espíritu. Recordando Gálatas, es el primero que aparece como el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor. Pensando un poco en esto del amor, las cartas del apóstol Juan yo creo que salen a nuestra mente cuando hablamos del amor, porque él mencionó mucho este tema en sus cartas. Por ejemplo, en primera de Juan capítulo 2, él hace una comparación y dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Si no amamos a nuestros hermanos y decimos estar en la luz,
pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Más adelante él hace el contraste y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, en el capítulo 2, versos 9 al 11. Y los hijos del diablo, el que hace la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y por si fuera poco, ¿por qué es tan importante esto del amor? Porque Dios es amor. Dice más adelante en el capítulo 4, versos 7 al 9. Amados, ámense unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo vemos el amor demostrado y reflejado? Es en el Evangelio. Cristo vino a morir para que vivamos por Él. ¿Cómo se ve entonces, hermanos, una vida que agrada al Señor? Una vida que agrada al Señor es una vida de fe notoria, una fe visible, una esperanza en los cielos y un amor que nace, que proviene del Espíritu. Y esto es lo que Pablo está viendo en esta iglesia de Colosenses y es el motivo de su acción de gracias y levantar sus manos y decir, Dios, te doy gracias por el fruto que estoy viendo en estos hermanos. Es algo que nosotros deberíamos de poder verlo también en otros creyentes y al mismo tiempo los otros creyentes deberían poder ver eso en nosotros. Un examen rápido es preguntarle a quien tengamos al lado y decir, ¿puedes ver mi fe, mi esperanza y mi amor? Y pues esperar a ver qué nos responden. Ese es el fruto de una vida que agrada a Dios. Pero debemos de preguntarnos, ¿cuál es el fundamento para una vida así? Del amor dijimos que no puede nacer de nosotros ni la fe ni la esperanza. Esto no es algo que nosotros podemos dar o producir. Es un fruto de algo mucho más profundo. En la siguiente porción, Pablo ahora hace una petición, una intercesión a Dios para que este fruto se mantenga fundamentado en dos cosas. En la primera es el conocimiento de la voluntad de Dios y la segunda es en poder realmente experimentar y conocer el poder de Dios. Vamos a leer los versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta era la petición de Pablo para los creyentes, que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Y esa es la realidad, hermanos. Es la única manera en que podemos vivir vidas que agraden a Dios. Si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a vivir la vida como a nosotros nos plazca, como mejor creamos. Podríamos equiparar la voluntad de Dios o poner el ejemplo como una brújula que nos guía y nos indica por el camino que debemos de andar. Y si no la conocemos, nos vamos a ir en una dirección equivocada. Es imposible entender el Evangelio y vivir vidas que vayan en contra de su voluntad. Ahora viene la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Si nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que en diferentes momentos Dios fue revelando de diferentes formas su voluntad. Por ejemplo, con Adán Él habló cara a cara en el Edén. Con el pueblo de Israel, cuando estaban en el Éxodo, Él les dio las tablas de la ley y por medio de ellas su voluntad. Ya cuando Israel se conformó como nación, Él mandaba profetas que iniciaban diciendo, así dice el Señor, y revelaban al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Pero nosotros estamos con la gracia y el favor de Dios en una posición mucho más privilegiada. Dice 2 de Pedro 1:19. Ahora tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones.
La voluntad de Dios, hermanos, la encontramos en su palabra escrita, su palabra inspirada. No necesitamos andar buscando en otro lado. Y además, Él nos ha provisto de su Espíritu Santo, quien es el que nos enseña y nos revela. Porque aun por más inteligentes que nosotros seamos, si tratamos de leer la Biblia en nuestras fuerzas, en el intelecto humano, vamos a fracasar. Es por eso que Cristo les dijo a sus discípulos: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Pero hermanos, debemos de tener cuidado porque necesitamos conocer la voluntad de Dios, pero no en un mero intelecto en la mente. De eso Cristo habló de los fariseos y dijo: todo lo que ellos les digan que ustedes hagan, háganlo, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Dice la Biblia que no tenemos que ser tan solo oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Y es por eso, hermanos, que en el versículo 10 Pablo hace una petición, esta petición con un fin práctico. Él dice en el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es la brújula que el creyente tiene para poder vivir vidas que le agradan, para amar a otros, para enfocar nuestra esperanza en los cielos y nuestra fe únicamente en Cristo. La última porción de este pasaje vemos la obra del Padre tanto en nuestra conversión como en nuestra preservación. Y el entender esto nos permite llevar vidas que le agradan. El poder entender el Evangelio nos lleva a actuar en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Dice el verso 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, este poder no es para hacer lo que nos venga en gana. Está relacionado con lo que hemos estado leyendo. Es un poder para andar como es digno del Señor. Es muy común que las personas traten de agradar a Dios en sus propias fuerzas y fracasen, porque esto es imposible. Pero este versículo nos anima, nos revela que Dios es quien nos fortalece para enfrentar la vida como con paciencia. Longanimidad quiere decir perseverancia, y leyendo el siguiente verso también dice con gozo. ¿Cómo es que podemos estar en esta vida con gozo, hermanos, si a veces los problemas nos sobrepasan y creemos que no hay salida? Bueno, nuestro gozo no es por los problemas que estamos atravesando, es porque sabemos que tenemos el poder de Dios para vivir vidas que le agradan y avanzar hacia esa esperanza que nos está guardada en los cielos. Leamos la última porción. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En estos versículos vemos la obra de Dios en nuestra salvación. Si usted no ha escuchado cuál es esta obra de Dios en la salvación, le pido que ponga atención. En primer lugar, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y por lo tanto somos ofensores de Dios y transgresores de su ley. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice: todos han pecado y están apartados de la gloria de Dios. Y esto no es algo que Dios se toma a la ligera. ¿Cuál es el resultado de este pecado? Dice: la condena es la muerte eterna por nuestros pecados. Es el segundo punto. Y ese, hermanos, es el justo juicio de Dios para con los pecadores. Dice Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estas dos cosas las podemos ver en el verso 14.
¿Por qué va a haber un perdón? Porque primeramente hay pecados, hay transgresión, hay una falta. ¿Y cuál es esa condena? La muerte, dice el versículo 14, tenemos redención por su sangre. Cristo tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahora, a pesar de que esta condena por nuestros pecados existe, Dios decide mostrar su gracia a personas indignas e inmerecedoras de cualquier expresión de bondad. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuevamente el verso 14, la redención la hizo Cristo muriendo y derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Y al mismo tiempo que nosotros recibimos perdón, al mismo tiempo se cumple la justicia de Dios en la persona de Jesucristo, quien es Dios encarnado. Él derramó su sangre por aquellos que creen y depositan su fe en Él. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vidas que no agradaban a Dios, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y la mejor noticia, hermanos, y la mejor noticia que podemos recibir es que los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, ahora somos parte de su familia, somos parte de la familia de Dios. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo esto, hermanos, la obra que hace Dios en nuestra salvación y la preservación que Él nos hace mediante su poder para vivir vidas que le agraden, es obra de Dios. No es nuestra, no es algo que nosotros podamos intentar. Es únicamente por Dios, es por su gracia, es por fe y es únicamente por Cristo. En Efesios 1:5 nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, este pasaje nos revela que para que realmente podamos vivir vidas que le agradan a Dios, debemos experimentar primeramente el Evangelio. Primeramente tenemos que nacer de nuevo. Es imposible en nuestra propia naturaleza, en nuestras propias fuerzas, tratar de agradar a Dios. Tenemos que experimentar esta salvación y entender la profundidad de lo que sucedió en la cruz. Y también necesitamos conocer, ya que hemos nacido de nuevo, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios en nuestro día a día que encontramos en la lectura de su palabra y en oración. Esto no es algo místico en donde nosotros andamos a tientas a saber hacia dónde vamos. Dios nos ha dado claramente su palabra para saber cómo debemos conducirnos. Si sabemos estas dos cosas, hermanos, podemos entonces vivir vidas que le agraden a Dios. El Evangelio produce en nosotros esperanza, que a su vez produce fe y amor en el Espíritu. Ahora, vimos también en este pasaje que el conocimiento de la voluntad de Dios nos ayuda, nos da la fuerza para poder vivir estas vidas. Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos habilita, nos hace aptos y a través de su Espíritu Santo manifiesta el fruto. Demos gracias, hermanos, a nuestro Dios por la obra que hace en cada uno de nosotros. Y si aún no ha depositado usted su fe en Cristo Jesús, no espere más tiempo. Venga a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, en arrepentimiento por sus pecados
y fe en que únicamente Cristo puede perdonar toda su deuda. Podemos encontrar perdón. Esta es la base, hermanos. Este es el fundamento de la vida cristiana, el Evangelio. Pero el Evangelio, si bien es una obra que Dios hace, se trata de alguien específico. Y no somos nosotros. Nosotros, hermanos, no somos el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es una persona, la persona de Jesucristo, y que vamos a estar estudiando la siguiente semana. Porque yo sé que todos hemos escuchado acerca de Cristo. De hecho, estamos en vísperas de recordar el nacimiento de Cristo aquí en la tierra. Pero quedémonos meditándonos en la pregunta, ¿realmente sé quién es Cristo? ¿He entendido la profundidad de quién es Él y qué es lo que vino a hacer por mí? Lo que estaremos estudiando la siguiente semana. Acompáñame a orar. Gracias, Dios, porque tú eres claro en tu palabra y tú nos muestras cómo podemos vivir vidas que te agraden. Te pido, como oraba Pablo también por estos colosenses, que cada uno de nosotros podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Ya tenemos la fortaleza que nos da el Padre, ya tenemos el poder para vivir estas vidas. Señor, danos ese entendimiento de cuál es tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy por todos mis hermanos que ya han experimentado el regalo de la salvación, y oro por aquellos que escuchan y aún no han venido a Cristo, Señor, para que vengan pronto. Es únicamente a través de esta forma que podemos dar estos frutos de fe, de esperanza y de amor, y de esta manera agradarte, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.